Bienvenidos a nuestro webinar número 47, Convirtiendo Empresas en Cooperativas, una salida social a la crisis, junto a Luis Herrera de la cooperativa Warmi. Recuerden que realizamos webinars gratuitos todos los días en horarios de 11 de la mañana y 3 de la tarde. Si quieren más información, pueden visitar www.impacto.net/eventos. Mi nombre es José María Mardones, soy su host del día de hoy y antes de comenzar quisiera contarles un poco acerca de Impacto. Impacto es la primera empresa del Ecuador. Nuestra misión es apoyar a agentes de cambio como todos los que están el día de hoy presentes en este webinar. Nosotros nos basamos en 3 pilares. El coworking, que ahora por la situación actual estamos pasando a cloud working, que es el espacio para resolver la soledad del emprendedor y conectarlo con personas de interés para mejorar todo su emprendimiento. Tenemos también la parte de aceleración o labs, en la que aceleramos emprendimientos para construir empresas escalables con un alto impacto social y ambiental. Y de igual manera el consulting, con el que trabajamos junto a corporaciones en procesos de innovación que generan impacto social y ambiental. Durante estos duros meses de cuarentena nosotros hemos querido pasar al cloud working y es por eso que actualmente estamos con una comunidad virtual de impacto en la cual tenemos una membresía virtual premium. Si bien nuestros webinars son gratuitos, al conseguir tu membresía virtual premium de 9,99 al mes, tienes acceso a nuestra plataforma privada de cloud working, acceso a nuestra programación de webinars, acceso inmediato a los slides y grabaciones de cada webinar, acceso a mentorías especializadas y grupos exclusivos, como el que tendremos después de este webinar junto a Luis, una red de más de 700 profesionales y emprendedores, networking con speakers de los webinars y acceso a cuartos virtuales de networking y trueques. Esta es nuestra agenda para la semana. Los invitamos a que revisen en la página web de Impacto lo que se va a presentar durante esta última semana de abril y de igual manera vamos a ir presentando también nuestras semanas del mes de mayo. Antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes las reglas de convivencia. Esta sesión será grabada. Por favor, apaguen sus micrófonos. Las preguntas solo por escrito. Las preguntas se responden al final de la presentación y al finalizar se les va a pasar una encuesta en donde van a poder ayudarnos con su feedback para mejorar estas iniciativas tan maravillosas. Los miembros de comunidad virtual, de coworking, de impacto, de oficina en impacto, tienen acceso con sus credenciales de Nexus al panel de mensajes de comunidad virtual en www.impacto.net/eventos para poder acceder al link de la sesión después del webinar, sesión privada junto a Luis. Antes de comenzar, quisiera recordarles una cosa. Actualmente, Luis va a tener una presentación en la que va a requerir mucho su participación, por lo cual en la sección de chat queremos que ustedes puedan interactuar junto a Luis y puedan obviamente mantenerse activos para dinamizar la presentación. Entonces Luis va a estar esperando su input, así que estén muy pendientes al webinar. Acá tienen una pequeña slide donde les muestran la sección de Q&A, en donde es el único espacio donde van a poder hacer preguntas. Y sin más que agregar, les doy a todos la bienvenida. Y Luis, el piso es tuyo. Estás con el micrófono apagado. Y ahora sí. Hola, buen día con todos y todas. Quisiera agradecer primero al Impacto Quito por esta invitación. Digamos, a nosotros nos invitaron para hablar un poco de cómo hemos tomado algunas decisiones en relación al restaurante que tenemos, Casa Warmi, y cómo desde ahí ir pensando como algunas alternativas para la crisis. Quisiera más que hacer una presentación unidireccional, que podamos tener una conversación, si pueden ir poniendo mensajes para poder ir hablando también en la medida que vamos conversando. Sobre todo porque al final de la presentación hay un tiempo bastante corto de 10, 15 minutos que quizás no nos va a quedar tiempo para las preguntas. Entonces, si hay preguntas en el camino, las vamos haciendo, las vamos respondiendo y así generamos un diálogo, aun cuando yo sea el que habla, ¿no? Primero, bueno, entender la situación de la crisis. Creo que todos y todas sabemos en qué tan compleja es la situación
Creo que es más compleja para algunos giros de negocios y menos complejas para otros, pero en general es bastante compleja para todas las personas. Más complejas para las personas que viven del día a día, ¿no es cierto? Sectores más precarizados, más jodidos. Y otros quizás como un poco más solvente que pueden sostenerse en la crisis y que podemos sostenernos también en la cuarentena, ¿no? A nosotros como restaurante nos cogió de sorpresa este tema, creo que como a todos, todas. Al principio tuvimos 2 semanas de aislamiento, de no saber efectivamente qué hacer y cómo activarnos para poder sostenernos en la crisis. Nosotros somos una empresa pequeña, apenas con 14 trabajadores en total, incluidos los dueños y la gente que participa dentro del Warmi. Pero aún así, como somos una empresa pequeña, las responsabilidades son altas, ¿no? Desde los arriendos, desde las responsabilidades con el IES, con los trabajadores, las trabajadoras. Y en esta medida, claro, en los primeros 15 días vimos que, por un lado, leyendo las estadísticas de lo que ha pasado en otros lugares, vemos que lo del coronavirus no va a ser una cuestión ni de 2, ni de 3, ni de 6 meses, sino que la reactivación de la economía va a durar mucho más, ¿no? Se plantean como un año y medio, no sabemos muy bien cuánto tiempo. Además, que según cómo van pasando las cosas, todo el proceso del distanciamiento social y lo que nos toca vivir, nos indica que básicamente tenemos que convivir con el virus, ¿no? Y eso para los restaurantes no es una medida, porque los restaurantes, en este caso, vivimos directamente de lo que vendemos y vivimos de lo social. Es decir, necesitamos del contacto físico, necesitamos del contacto social para poder hacer que funcionen, ¿no? Yo quería comenzar diciendo un poco sobre el tema de lo que generan los restaurantes localmente. Los restaurantes generan el 1.9 del PIB del Ecuador. Son más de 480.000 empleos relacionados a este sector. El 6.1 del total de la economía. Es decir, los restaurantes generan un flujo bastante grande dentro de la economía local nacional. Todos estos negocios, creo que estamos en un momento súper complejo porque en el caso de muchos quizás no vamos a poder volver a abrir, o en el caso de otros sí vamos a poder abrir. Y esa era nuestra preocupación central dentro de Casa Warmi, el poder sostenernos y el poder imaginarnos el post-coronavirus aún en la etapa en la que viene, digamos, no va a haber un tan post, sino que vamos a tener que convivir, ¿no? En esta situación estuvimos buscando como algunas salidas, hablando, digamos, yo soy uno de los dueños con mi hermana, Vanessa Herrera, y estuvimos conversando a ver cuál era la mejor salida para poder, por un lado, sostener el restaurante, pero sobre todo sostener a la gente con la que trabajamos, que más que trabajadores y trabajadoras, siempre nos hemos visto como una familia, independientemente del coronavirus, como es un restaurante pequeño, es un emprendimiento familiar. Nos hemos visto más bien en unas relaciones mucho más personales que en una empresa donde hay quizás miles de trabajadores o cientos o un poco menos, ¿no? Entonces, desde esta relación cultivada con aproximadamente los últimos 4 años que llevamos en la floresta, sí nos pesaba mucho pensar en las opciones que existen en el panorama local, en el panorama nacional, en relación a los derechos laborales de los y las trabajadoras y en relación también a las opciones que tenemos, en este caso nosotros como patrones, por decir algo, ¿no? De sostener a la gente que está a nuestro cargo, ¿sí? Decidimos tener una reunión que fue, yo digo que súper emotiva, como muy bonita, contándoles cuál era la situación del restaurante y cómo desde nosotros no hemos, ni siquiera lo habíamos pensado, esta idea de despedir a la gente.
y de tomar como unas ciertas resoluciones para nosotros como restaurante, como emprendimiento, poder estar bien, ¿no? Nosotros, independientemente de ellos. Entonces tuvimos una reunión que fue súper bonita. Les comentamos un poco en qué estábamos y en esa reunión fue súper dura porque finalmente cuando tienes a cargo un X número de personas, tienes que responder por esas personas. Y no me refiero solamente a la legislación, ¿no? A los derechos laborales. Me refiero también a la propia responsabilidad que uno tiene con la gente con la que trabaja, ¿no? Como pensar también mucho en los privilegios y en las posibilidades que unos tenemos y otros no. Y desde ahí, bueno, esta reunión básicamente les contamos cuál era la situación general y ahí decidimos como tener una respuesta. En ese momento todos querían como volver al trabajo, la situación obviamente no permitía para más. Y ahí se me ocurrió de que podíamos hacer una cooperativa de los y las trabajadoras del restaurante, donde todas las personas, incluidos nosotros, mi hermana y yo, entremos en una relación más horizontal, ¿sí? La idea de esta cooperativa no es, no se va sobre los derechos laborales, es decir, no se eliminan nuestras responsabilidades patronales. Seguimos nosotros pagando lo que tenemos que pagar sobre el IES, sobre los salarios. Eh, la diferencia es que viendo en cómo el mundo se está transformando, decidimos sobre todo buscar una salida más horizontal, donde la gente que trabaja con nosotros se involucre de la misma manera que trabajamos nosotros, para que esta salida no sea solamente una responsabilidad patronal, sino que sea una responsabilidad conjunta entre todos y todas. Tuvimos una siguiente reunión donde planteamos la idea de la cooperativa, de tener unas relaciones más horizontales, de tener una gestión horizontal, de asumir un riesgo horizontal, porque normalmente el problema es que cuando tienes una relación vertical, todo el riesgo y todo recae sobre, en este caso, el patrón o la patrona. ¿Sí? Para nosotros la normativa es súper clara, los derechos laborales, ¿no es cierto? Donde uno tiene que asumir unos roles y uno tiene unos roles que tiene que cumplir dentro de la normativa. Pero mirando un poco el tipo de trabajo que nosotros realizamos y hemos venido realizando, no solamente con los y las trabajadores del restaurante, sino con las redes que uno normalmente no conoce cuando está sirviéndote un plato de comida, que tiene que ver con la gente que produce en el campo, que tiene que ver con los y las proveedoras. Vemos que efectivamente las relaciones para nosotros como restaurante tienen que cambiar. Y ahí planteamos la propuesta a la gente del restaurante. Creo que esa fue como la parte más bonita y más emotiva, porque claro, uno está pensando en que te van a demandar, ¿no? Que te van a coger y te van a... Además, en esta situación tan compleja, quizás para empresas mucho más grandes que tienen unos ahorros y tienen unos capitales enormes, puede ser un poco más fácil, aunque yo también creo que un poco complejo por la cantidad de empleados. Pero efectivamente la respuesta fue súper, digamos, favorable para todos y todas. Así que en esa reunión decidimos empezar como la idea de la cooperativa Familia Warmi, ¿no? ¿Por qué Familia Warmi? Una, porque como les comenté en el principio, este es un emprendimiento familiar desde un principio. Nació así, en un trabajo de mi hermana y mi madre. Después mi mamá, por X cosas, decidió salir un poco del escenario y básicamente me quedé yo con mi hermana. Mi hermana es la que gestiona toda, la que hace toda, yo solamente acompaño. Pero desde esa, digamos, desde esa historia decidimos conjuntamente hacer como la cooperativa Warmi. ¿Qué es la cooperativa Warmi? Es un emprendimiento pequeño. Estamos dedicándonos a pensar qué es lo que se puede generar pensando en el momento en el que estamos y en el giro en el que estamos, ¿sí? Warmi, por otro lado, tenía una línea de productos orgánicos, tiene una línea de productos orgánicos preparados artesanalmente, mermeladas,
pastas, y así como una variedad no embutidos, de salsas y demás. Así que decidimos reactivar ese lado, no trabajar en el lado de las conservas como ya, digamos, que se llaman Warmi, sino que poner todo este esfuerzo previo que ya teníamos en la comercialización y en la creación de estos productos para meterlos dentro de la cooperativa Warmi, porque es lo más fácil de comercializar. Por otro lado, también pensar en el tema de la alimentación, que es nuestro giro, ¿no es cierto? La preparación de comida. Lo que nos preocupa en ese lado, finalmente, es todo el desperdicio y los desechos que salen de todo este, digamos, de estas nuevas formas de consumo que tenemos. ¿No? Creo que para mucha de la gente, si tiene un poco el conocimiento de cómo funciona en Estados Unidos, el uso del plástico y de los desechos, y aquí mismo, cómo tenemos ya esta lógica, hemos entrado en esta lógica de consumir plásticos, compras 3 habas y te venden en un paquete lleno de espuma flex, más pesa el paquete que las habas, o te venden unas papas fritas y hay más plástico que papas fritas, ¿no? Entonces, en esa medida, decidimos, en principio, trabajar solamente con el tema de los productos como mermeladas, salsas, para poder, digamos, tener un proceso también de reciclaje, ¿no? Todo va en envases de vidrio. eh, la segunda etapa del proyecto es empezar con un catálogo donde vamos a comenzar a vender preparados, ¿cierto? Y en esta etapa, como les repito, nos está costando mucho porque no queremos entrar en la lógica del uso de plásticos, que en una venta mayor significa un impacto bastante grande. Nosotros como restaurantes siempre hemos mantenido la idea de que todo tiene que ser orgánico, de que todo tiene que estar cuidado, de que no hay que generar desechos, todo lo que utilizamos se recicla. Cuando tenemos un desperdicio que es bajísimo en el restaurante, todo se vuelve a usar, digamos, ¿no? Y en esta medida, claro, pensar en entrar en este nuevo momento del coronavirus, donde según la normativa vas a tener que enviar 2 fundas de plástico, una de papel, para que si alguien recoge abajo del edificio, saque de la funda de plástico, entras de papel, entras al edificio, saques la primera funda de plástico, generas en esa etapa muchísimo desperdicio. Y aparte, adentro, las 10 tarrinas, ¿no? Es una cosa fuerte. Es una cosa que hay que comenzar a pensar. Y en esa medida, bueno, nosotros estamos empezando a tener un empacado al vacío para poder reducir la cantidad de plástico y reducir los envases. Lo que hay en el mercado es muy poco en relación a los envases, entonces todavía también estamos mirando cómo hacerlo mejor. Creo que la parte interesante de esto que estamos haciendo, independientemente del reciclaje, para nosotros es sostener una relación horizontal, de decisión asamblear, donde si alguien, un compañero o una compañera de la cooperativa no está de acuerdo, los discutamos y podamos establecer unos acuerdos comunes y desde ahí, inclusive en lo que ganamos. A ver, esta también es una parte que es decisión igual asamblear, porque algunos compañeros de la cooperativa no tienen las facilidades para transportarse. Ustedes ven que en este momento es bien difícil si es que vives en el sur, cómo llegas al norte, a menos que tengas un recorrido y puedas hacer el recorrido y te puedan traer. Porque nuestra preocupación también es que si es que se normaliza un poco el coronavirus y si es que efectivamente hay transporte público, ¿cierto? ¿Qué tan viable va a ser el trabajo en la manipulación de alimentos cuando no sabemos quién está infectado o no está infectado? Entonces, para nosotros no es una opción. No sé si han visto ustedes lo que pasa en Guayaquil. Y no tanto como referente sobre la crisis sanitaria en Guayaquil, sino iba a hablar solamente sobre el tema del transporte público. Aún con la crisis en Guayaquil, la ciudad nunca decidió cerrar el transporte público. Si el Metrobús sigue funcionando y quizás es uno de los focos de infección más grandes que tiene la ciudad. Nuestra preocupación sí va en relación a cómo cuidar los alimentos, que es como la base fundamental de lo que hemos hecho todo el tiempo. Entonces, estamos
Las decisiones que hemos tomado en relación a la distribución de lo que hagamos tiene que ver también con sostener a los otros que no pueden participar directamente del, ¿cómo se llama?, del emprendimiento, ¿no? Tenemos un trabajo que es presencial en la creación de estos productos. Tenemos un trabajo también que no es presencial, como el manejo de redes, el manejo sobre todo de grupos de WhatsApp, que es por donde más nos movemos, desde el Facebook. Y otro grupo que está encargado directamente ya de la preparación de los alimentos en el restaurante, ¿no? Claro, creo que lo interesante de poder hablar de una cooperativa en estos momentos es que hay que tomar unas decisiones que puedan ayudarnos a sostenernos, no solamente, como dije antes, como patrón, digamos, en una relación vertical donde existe el patrón y la patrona o la patrona, sino en relaciones más horizontales. Además, pensando en que este momento nos está obligando a cambiar. Justo conversaba antes con, ya me olvidé tu nombre, perdón, eh, María. Con José María. Conversaba con José María y le decía que nosotros, yo no me imagino volver a una ciudad donde uno no puede caminar en la vereda, donde uno no puede caminar en general en el espacio público por la cantidad de autos, por la cantidad de smog, por la cantidad de violencia en general, el apuro, esta cosa que tenemos de ser productivos, de ser uno mejor que otro. Y en esta medida, creo que lo que nos está obligando el tema del coronavirus, de la pandemia, es que tenemos que rescatar otro tipo de relaciones que nos hemos olvidado, que ya hemos perdido. Tenemos que pensar en otras formas, inclusive, de alimentarnos. Todo siempre estuvo vinculado, digamos, en las últimas 3 décadas, ha estado vinculado a la implantación de unas formas de consumo de alimentos que están directamente relacionadas al supermercado. Eh, Regresar a consumir a los productores, ¿no es cierto? Regresar a tener relaciones más horizontales, no solamente en este caso como nosotros como cooperativa con los trabajadores, sino relaciones más horizontales entre todos y todas, ¿no? Y en esta medida creo que el coronavirus ha sido un gran pretexto para poder eh, encontrar una salida a la crisis, por un lado, y por otro lado, es un gran pretexto también para poder transformar un poco más, ¿no? Poder tener unos aportes desde la vida cotidiana, desde lo que hacemos, desde lo que queremos, y quizás que estos aportes también tengan un impacto mayor en general, no solamente en nuestras vidas directamente, sino en las vidas también de las personas que están cercanas o ligadas a lo que estamos pensando y haciendo. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta para poder... eh, ya, aquí hay una pregunta que me parece interesante. No sé si José María, tú quieres leer las preguntas. Buenísimo. La pregunta de Jaime, la que estás leyendo ahí en el chat. Ujú. ¿Piensan ampliar a futuro el cooperativismo para con sus proveedores? De hecho, nosotros tenemos nuestros proveedores en el norte y en el sur, por Riobamba. Trabajamos con José, que es nuestro proveedor de verduras. Él es el que planta en su finca y es el que nos trae todos los martes. Ahorita estamos teniendo problemas por todo el tema de la transportación. Finalmente, el tema de los salvoconductos es un tema complejo, no es tan fácil. Siempre y cuando tengas, creo que una carga más alta, te permiten venir de provincia a provincia. Él trae para nuestro restaurante y la última semana se nos ha complicado. Y lo que quería comentarles con esto es que efectivamente en esta cooperativa también están vinculados los productores, ¿no es cierto?, en un comercio justo. Nosotros no estamos, digamos, no tenemos intermediarios, entonces lo que le pagamos a la gente que nos entrega la materia prima es lo que la gente, es el valor que le pone la gente a su producción. En este valor está reconocido no solamente el trabajo, sino también una ganancia. Y creo que lo más importante es que eh, como decisión nosotros anterior a todo esto, hemos decidido no comprar en los supermercados, sobre todo porque estamos pensando en las economías familiares, en las economías campesinas familiares. Preferimos siempre comprar en el mercado porque en el mercado
ayudas no solamente a una persona, sino a muchas familias. Y en esta medida creo que la idea de tener una cooperativa se basa en principio en resolver la situación de las 12 personas que estamos ahora dentro de la cooperativa, pero creo que el impacto es mayor porque efectivamente estamos trabajando con productores que nos entregan directamente a nosotros en un comercio justo y solidario, ¿no? Como, digamos, tampoco me gusta ya, creo que hay que tener cuidado con el uso de la palabra solidaridad y solidario, porque también se puede usar en relaciones verticales y relaciones donde las empresas también en esta solidaridad se aprovechan de los derechos laborales y de los derechos de los trabajadores, ¿no? Como vemos ahorita, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, en las entregas que está haciendo el Banco del Pichincha, que está poniendo algo de dinero para la crisis, pero todo ese dinero que está poniendo para la crisis después va a ser un descuento en su impuesto a la renta. Entonces no hay una gran solidaridad en eso, ¿no? Hay que mirar, hay que ser cautos y cautas. Vamos entonces leyendo algunas de las preguntas que han dejado en el Q&A. Les invitamos a que participen, a que conversen junto a Luis a través del chat. No solo si tienen preguntas, si tienen opiniones, si tienen comentarios, compartan con nosotros en el chat. Luis está aquí para poder interactuar con ustedes y vamos a dar paso a estar leyendo mientras tanto algunas de las preguntas. Buenos días, nos dice Juan Ayo. La venta digital, ¿qué desventaja tiene a la venta presencial en tu opinión y experiencia? A ver, en nuestra opinión, verán, nosotros estamos recién empezando, ¿no? Digamos, no hemos tenido una venta digital. En general, lo que hacemos es pedir el teléfono. Creo que cuando tienes una plataforma y tienes un grupo de gente que puede sostener la venta digital, es mucho más fácil. En nuestro caso, lo hacemos vía teléfono. Nos contactan a través de las redes sociales y a través de ese contacto nosotros hacemos el seguimiento, ¿no? Yo personalmente, a mí me gustan más las ventas de persona a persona. Como creo que aun cuando el coronavirus nos obliga a tener un distanciamiento social, creo que es importante también tener una presencia para mostrar sobre todo quiénes son las personas que están atrás de ese trabajo, ¿no? Creo que ahí uno puede identificar si efectivamente hay un trabajo de un tipo o de otro tipo. Lo digital también puede esconder muchas cosas que no necesariamente se visibilizan, eh, como el tema de los productos. En general, digamos, para nosotros lo digital no es una opción en este momento porque no tenemos una plataforma que nos permita hacerlo y lo estamos haciendo más vía teléfono y presencial, ¿no? Mm. Claro, teniendo en cuenta la situación actual, creo que es una manera interesante de aproximarse. Veamos qué dice nuestro chat. Cuando hablan de cooperativas, ¿se refieren a que van a elaborar estatutos o le van a dar una forma legal a su iniciativa? ¿Conocen sobre iniciativas parecidas en otros países? La verdad es que yo no he visto mucho sobre iniciativas similares en otros países, sobre todo en el contexto de la pandemia. He visto muchas cooperativas fuera del contexto de la pandemia. Creo que lo importante de la cooperativa no es necesariamente los estatutos, sino las relaciones, de nuevo digo, como las relaciones horizontales y que todo esté muy claro y conversado y hablado. En principio, ¿no? Si es que nosotros nos planteamos la cooperativa en tanto dure la pandemia, porque así como puede ser una ayuda para el sostenimiento de las familias, no queremos entrar tampoco en un proceso de precarización laboral, en el caso de que fuere. Preferimos que este proceso de echarnos una mano, de sostenernos entre todas y todas, sea mientras la crisis nos obligue. El momento de terminar esto y que se normalice, lo hemos hablado como la normalización del restaurante que nos permite tener la relación, digamos, laboral, una relación laboral estable. La idea nuestra es que a raíz de la pandemia no queremos, ni siquiera nos imaginamos tener que despedir a una persona o que algún compañero o compañera se quede sin el acceso mínimo para poder sobrevivir en este tiempo. Creo que la cuarentena, y podemos ver, ¿no? Para muchos sectores la cuarentena es una opción,
para otros sectores la cuarentena no es una opción porque viven del día a día. Y eso es lo que más nos preocupa a nosotros, que la gente con la que hemos trabajado estos años, que son más como una familia, pueda estar sometida a un lugar de precarización, de no tener alimentos, de no tener para comer, de no tener para la renta, de no tener para vivir el día a día. Y eso para nosotros es el motor más grande, ¿no? Como el cuidado entre nosotras y entre nosotros y después el cuidado hacia afuera. Por ahora estamos pensando en el transcurso de la pandemia, como dije al principio. Nosotros creemos que esto no va a ser cuestión de 6 meses, ni siquiera de un año, sino de mucho más tiempo. Y estamos empezando, llevamos apenas 3 semanas y creo que hay que ir viendo también en el camino qué decisiones tomar. Es muy pronto, todavía no sabemos muy bien, inclusive cuál va a ser el futuro económico del país. No me estoy refiriendo ni siquiera a los negocios particulares. Creo que las decisiones que se están tomando tienen que verse en función de la coyuntura, en función de una proyección en el tiempo y en función sobre todo de poder tener una estabilidad para la gente con la que trabajamos y en la relación entre el campo y la ciudad, con los productores y los que estamos en la ciudad. Eh, y tener, como dije antes, como procesos de comercio justo, para no entrar tampoco en un lugar donde los productores en el campo se sientan perjudicados por el tipo de, digamos, por la compensación económica que ellos reciben al dejarnos los alimentos en la ciudad. No tiene que ser un comercio mucho más justo en ese sentido. Y también con lo que nosotros hacemos, porque los precios no se pueden mantener a lo mismo que estaban algo, desde los restaurantes, desde los negocios. Digamos, también creemos que toda la gente que está teniendo esta iniciativa tiene que bajar los precios de lo que vende, porque no es un problema que si hay consumidores o consumidoras, el problema es que esta crisis nos afecta a todos y todos tenemos que ser solidarios hasta en los valores en los que estamos vendiendo lo que hacemos, ¿no? Hay que bajarse los precios para que la gente también tenga acceso, porque mucha gente, muchos y muchas nos estamos quedando sin dinero para poder consumir en general, ¿no? Otra preguntita. Vamos con alguna de las preguntas. Vamos mejor con una de las interacciones que estamos teniendo en el chat. Y obviamente les invitamos a nuestras 60, 70 almas que se encuentran conectadas a que interactúen con nosotros en el chat, que le pregunten más cosas a Luis y de paso también nos compartan algún comentario o alguna apreciación sobre lo expuesto. A ver, vamos con lo siguiente. Daniela Villasís, ¿te parece? Sí, me parece, me parece. ¿Por qué no haces uso de alguna de las diversas plataformas de venta a domicilio de comida que hay en Quito? He visto que ha dado oxígeno a muchos emprendimientos. Sí, a ver, estamos empezando a trabajar con una plataforma. Creo que oxigenan mucho, pero nosotros como cooperativa no estamos muy de acuerdo con, por ejemplo, esta idea de la uberización de la economía, ¿no? Para nosotros sí es bien complejo pensar que estas plataformas, en el caso de Uber, Globo, se lleven más del 70% del valor del transporte y las personas que hacen el trabajo no tengan seguridades en esta época, no tengan seguro social, no paguen unas garantías mínimas laborales y peor, seguros de accidentes. Eh, y no es una opción en general por toda la forma en la que estas empresas llevan el tema laboral. La gente que trabaja en esas plataformas no tiene ningún seguro y está sometida a una explotación laboral y precarización del trabajo. Y desde ese punto de vista no estamos de acuerdo en entrar en esa lógica, porque, como digo, nosotros estamos pensando en un proceso más cooperativista, donde hayan relaciones más horizontales. Efectivamente, esas plataformas pueden oxigenar, pero para nosotros no es una opción para nada. Quizás sí utilizar otros medios como estas empresas pequeñas de repartos en bicicleta que están fuera de estas plataformas, como Bicichus o cosas así. Entonces creo que sí es importante mirar un poco antes también de tomar unas decisiones
para no entrar en la misma lógica, ¿no? Y cuéntanos, Luis, aquí Marcos Vera está justamente comentando acerca de Tipti, que es meramente ecuatoriano, con ventas ecuatorianas. ¿Cuál es tu apreciación sobre la aplicación Tipti? Sabes que no he escuchado de Tipti, lo siento. No tengo idea, más bien si me puedes comentar tú, José María, si Tipti has escuchado. Tipti es una aplicación que te ayuda a gestionar tus compras del supermercado, donde tú básicamente suscribes tu lista del supermercado y te la van a dejar a la casa. Tienes un ejecutivo de Tipti que va a hacer las compras y te las dejan en la casa. Es un modelo que también funciona mucho en Chile. Yo soy chileno y lo he visto suceder. Mi hermana compra así su, su comida mensualmente porque como ella y su esposo ¿Así? pasan trabajando, la comida les llega, hay un ejecutivo de una aplicación muy similar a Tipti en Chile hace eso. Entonces, en caso de lo que te acabo de mencionar, ¿cuál sería tu apreciación O, sobre o este sea, modelo? sí, funciona, funciona, ¿no? Pero creo que para mí la parte más importante es el tema de los derechos. Creo que independientemente de que sea buena, funcione, ecuatoriana, local, extranjera, no importa la procedencia. Finalmente, cuando vemos las empresas más ricas de este país, las empresas más ricas de este país son locales, no son extranjeras. Es como que el dinero se queda aquí, entre comillas. El tema es cómo uno gestiona esos derechos y cómo uno gestiona la vida de las personas. Cómo uno eh, se pone al hombro el trabajo y desde ahí se mete en unas relaciones donde no solamente se esté visto como en el éxito del negocio y la cantidad de recursos que uno puede ganar, sino en cómo estos recursos pueden distribuirse de una manera más equitativa. Creo que ahí está para mí, personalmente, para nosotros de la cooperativa que sí hemos hablado, está como digamos, la discusión mayor, ¿no? En los derechos, en pensar en relaciones distintas, digamos. Ustedes ven cómo en este momento hemos estado en una época de un capitalismo durísimo. Y creo que lo que estamos viviendo es el resultado de ese capitalismo y ese neoliberalismo fuerte, que ha generado que las relaciones entre nosotros, entre las personas, entre los ciudadanos, ciudadanas, sean completamente distantes. Si logramos en este momento tener unas relaciones más solidarias, más cercanas, menos individuales, nuestra vida yo creo que va a ser más, no sé cómo va a ser, pero vamos a ver, no espero que sea más bonita y tengamos relaciones más saludables, ¿no? Vamos con una de nuestras preguntas en la sección de Q&A, la más votada hasta el momento. ¿Cómo hacemos el tema más horizontal? Digamos, el colaborador debe invertir en el negocio, en comprar insumo o gastar en transporte para hacer las mermeladas en su hogar y ahí despachar al consumidor final. ¿Cómo sería la manera de esta horizontalidad con los empleados? A ver, nosotros tenemos obviamente como patrones tenemos más recursos, ¿no? Tenemos el recurso del lugar físico, tenemos el recurso del restaurante, tenemos el recurso de todo lo que está dentro, digamos, todo ya está implementado, ¿sí? Y lo que hemos hecho es que hemos hecho una inversión para comprar todos los insumos que necesitamos. Hemos nosotros puesto la inversión y parte de esa inversión después ir como descontando de las ventas. Tenemos una primera inversión que es fuerte, que tenemos que pagarla casi inmediatamente, pero creo que el tema es que, claro, cuando vemos las economías del resto de las personas, no podemos exigirle a otra persona que invierte igual que vos, porque su economía no es la misma. Digamos, desde ahí está como la decisión. Sabemos que implementar un modelo digamos, un modelo de negocio, un giro de negocio, implementar un negocio, tiene que ver con una inversión. Y el problema es que en la crisis no tenemos plata. Entonces nosotros tenemos una mayor capacidad hasta de endeudamiento, nosotros estamos poniendo el capital, pero la idea es que a través del trabajo y de las ventas se pague ese capital y después las ventas se reparten igualitariamente, digamos. Creo que es la mejor salida para poder efectivamente lanzarse en un proceso donde, como dije, también es una experimentación, no sabemos cómo va a salir de aquí en el tiempo, no sabemos cómo se va a sostener. Lo que sí sabemos es que todos estamos trabajando en el tema, todos estamos poniendo el hombro, poniendo la mano,
mirando cuáles son las mejores alternativas para que esto funcione. Y sí, pues hay que, si unos tienen más recursos, esos tienen que poner, ¿no? Si otros no tienen, pues no les vas a exigir que saquen no sé de dónde para invertir. Hay que... y lo principal, creo que de todo esto es que no hay que tenerle miedo. Digamos, uno siempre tiene miedo porque uno está acostumbrado a mandar, uno está acostumbrado a que las cosas sean así, como uno quiere, ¿saben? Es la palabra del patrón la que decide, la que hace todo. Pero también creo que hay que aflojar para que las otras personas también comiencen a tener unas ciertas decisiones, inclusive decisiones que les van a permitir salir del espacio laboral que nosotros mismos tenemos y poder hacer que ellos solos y ellas solas tengan sus propios procesos laborales. Me imagino, para mí sí es importante que esto es un periodo donde tú puedes hacer un trabajo que quizás no ganas mucho, ganas un poco más, pero después de ese periodo adquieres un cierto conocimiento que te permite también ser un emprendedor. Eso creo que es la apuesta mayor, ¿no? Que la gente se vea en el tiempo y que en el tiempo se salga de esto y diga, bueno, me monto mi emprendimiento y hago mi cosa por mi lado, ¿no? Claro, y empezar a apelar a las economías colaborativas que generarán a través de este proceso. Vamos con otra de las preguntas más votadas de Wilson Jaramillo. ¿Cómo solucionas las ganancias o solo ellos reciben su sueldo? ¿Es proporcional o todo es igualitario? Ya, la decisión salió en una charla que tuvimos a través de esta plataforma mismo, porque en principio habíamos pensado sobre las horas trabajadas. Pero como comenté antes, hay compañeros y compañeras que no pueden llegar o no pueden estar todo el tiempo porque viven más lejos, porque se les complica el transporte. Súper complicado el tema de la transportación ahorita y porque efectivamente no hay plata para coger un taxi diariamente, o sea, es imposible. Así que en la reunión, aun cuando unas personas le depositan menos trabajo, menos esfuerzo, por decir algo, decidimos que se reparte igualitariamente independientemente de la cantidad de trabajo, independientemente de la cantidad de esfuerzo. Creo que, como les comenté, la mayoría de personas, bueno, todas las personas que estamos ahí tenemos ya un trabajo de algunos años, hemos estado juntos, hay un cariño que se expresa, hay un cuidado que está como expresado en la vida cotidiana y más aún en este momento. Y la decisión fue casi, ¿saben? Fue, todos queríamos lo mismo al final, ¿no? Creo que hacía falta que alguien proponga para que todos digamos si estamos de acuerdo. Y todo es horizontal. Todos los recursos que se generan, hay una parte que se va para la reinversión, ¿cierto? Para la gestión. Y el resto que queda se distribuye en partes iguales. El 100%. El 100%. Vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Qué riesgos son los que han compartido con los colaboradores? A ver, los riesgos. Los riesgos centrales es que estamos haciendo una inversión, ¿no? Estamos haciendo inversión permanente. Entonces, los riesgos centrales es que no vendamos nada de eso y que nos quedemos con todo ahí, por decir algo, nos quedemos con todo. Entonces, la inversión, aun cuando lo hacemos nosotros, como Casa Warmi, el riesgo es común. Y por otro lado, creo que aun cuando hay un riesgo de no poder lograr los objetivos que tenemos, eh, creo que lo más bonito, independientemente del riesgo, es que, no sé, la gente entiende, ¿no? Pucha, es un momento complejo, pues el riesgo está en todo, el riesgo está en salir de tu casa, ¿sabes? El riesgo está en ir de la casa al restaurante, pucha, en este momento, creo que hablar de un riesgo en concreto mayor, yo creo que tendría que ver con la pérdida de la inversión, ¿no? Pero creo que el riesgo está creo que el riesgo mayor está en no hacerlo, porque efectivamente si no lo hacemos, pucha, la vida de las personas que están dentro de la cooperativa están, no en peligro, pero sí eh, no queremos entrar en unas condiciones donde no tengamos para comer, no tengamos para pagar la vida cotidiana, ¿no?
Y para mí ese es el riesgo mayor, independientemente de que haya plata invertida. Creo que ahorita no importa nada, lo que importa es poder sostener las vidas, ¿no? Claro, esa sería la prioridad, entonces el riesgo igual Sí. es compartido en toda dimensión. A ver, veamos con la siguiente pregunta. Excelente iniciativa, felicitaciones, nos manda Guido Santamaría. No hay que ser expertos en el tema, sino atreverse a probar una gestión inclusiva y solidaria. Los resultados se verán a largo plazo. Un comentario respecto, por supuesto, a lo expuesto. Vamos entonces con uno de los comentarios de nuestro chat. Si tú apuestas poniendo el capital, ¿por qué los demás no pueden? ¿Ellos aportan con trabajo para igualar las aportaciones o lo hacen de alguna otra manera? O sea, claro, pues digamos, de las ganancias nosotros recuperamos lo que hemos invertido del capital, ¿no? Yo creo que en este momento, si es que en este caso yo puedo poner un poco más, yo no tengo ningún problema, entendiendo que no es un momento de pensar en unas disputas mayores sobre pensar en que yo tengo que ganar más. Para mí lo importante no es pensar en que ellos no puedan aportar de igual manera, sino pensar en que efectivamente ellos puedan y todos podamos tener un, un algo para sostener la vida cotidiana, ¿no? Como les decía, el sector de los restaurantes es un sector bien complejo, no es igual quizás que otros sectores donde, pucha, inclusive el sector público ahorita entra en una complejidad, pero el sector de los restaurantes dependen al 100% del contacto social. Y esto no va a pasar. Entonces, sí hay una preocupación mayor porque, digamos, nosotros nos vemos completamente afectados con la crisis. Y para nosotros activarnos en la forma que sea, significa poder sostenernos y significa que no muera nuestra iniciativa y que no muera, por un lado, lo poco, lo mucho que hemos construido, ¿no? Entonces, poner un poco más, un poco menos, no importa mucho. Significa que hay que hacerlo nomás para poder salir de la crisis, ¿no? Y como dije antes, no sabemos cómo va a ser. Ven, ahorita todo mayo vamos a seguir en el aislamiento. Entonces, es un mes más. Han pasado 2 meses. En un mes más, no me imagino cómo van a resolver las empresas. Van a haber despidos masivos como ya están pasando en muchos lados. Y para nosotros esta sí es una alternativa real de poder sostener a través de la cooperativa a los y las trabajadoras, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ahora vamos con estamos justamente ya por terminar nuestra sección de preguntas y comentarios, así que les recomiendo que hagan más comentarios, hagan más preguntas en nuestra sección de Q&A. Vamos con la siguiente, que me parece bastante interesante aquí. Wilson Jaramillo nos pregunta, ¿cómo son los trámites legales en este momento para constituirte como cooperativa y cómo puedo proceder en estos momentos para realizarlos? Ya, nosotros seguimos teniendo la figura patronal. Nosotros seguimos pagando el seguro, seguimos pagando las aportaciones. Em, la idea de la cooperativa, no, digamos, todavía no tenemos ningún trámite legal. Nuestra contadora es la que está haciendo como todos los trámites en relación de, digamos, de lo que tenemos que solventar dentro de los derechos laborales. Posteriormente, cuando se normalice un poco más, ahí sí veremos como todos los trámites legales de la cooperativa. Veremos si es necesario además tener unos trámites legales de la cooperativa. Lo que sí creo que es importante es pensar en unos estatutos mínimos de funcionamiento por el momento, ¿sabes? Donde hasta ahora hemos resuelto todo como de una forma asamblear, donde alzamos la mano, opinamos todo sobre un tema y decidimos desde esta forma horizontal. Posteriormente, sí creo que hay que generar unos estatutos que nos permitan un funcionamiento y que nos permitan tener una claridad en todos los aspectos económicos, funcionamiento, tiempos, etcétera, etcétera, para no tener complicaciones posteriores, ¿sí? Por ahora nosotros seguimos teniendo la figura patronal, seguimos cumpliendo con ¿cómo se llama? Con nuestras obligaciones. Por suerte, este mes ya las cuotas del IES bajaron mucho más.
El mes pasado se mantuvieron a los valores en los que estaban, ahora ya el IES está bajando como la, las aportaciones que hay que hacer mensualmente. Entonces, posteriormente iremos mirando lo que tú dices de pensar en el tema más legal, ¿no? Además, ahorita ni siquiera sabría dónde ir. No hemos salido de la casa, ¿no? Es como bien difícil hacer todo online, ¿no? Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. ¿La formación de cooperativas para productores sería como Planjofa en Ambato? En esta se dio un auge al inicio y hoy se reactivó por la emergencia sanitaria, por lo cual se entiende que al inicio tuvo auge y luego ya no tuvo tanto éxito y luego se reactivó por la emergencia sanitaria. ¿Tú consideras que en la circunstancia actual, si nos constituimos como cooperativas, pase lo mismo, que tengamos un auge por emergencia y luego una caída cuando se Eh, reactive todo? Sí, yo he mirado en estos últimos días que hay muchos compañeros campesinos y campesinas que están viniendo a la ciudad a generar procesos de comercio justo, ¿sí? Yo no conozco mucho la cooperativa este de Plan Jofa, para nada, no estoy muy cercano a lo que ha pasado en Ambato, pero en principio es, digamos, está relacionado directamente a sostener los momentos, digamos, a sostener la cooperativa en estos momentos de la pandemia, ¿no? Y como les decía, todavía no sabemos muy bien cómo va a ser. Si es que efectivamente logramos salir de esto rápido y logramos normalizar, eh, iremos normalizando poco a poco el trabajo. Para nosotros en este momento sí es importante tener unas formas cooperativistas de trabajo donde además todos podamos involucrarnos de una forma horizontal y no pensar que es el jefe, el patrón y la patrona la que resuelva las cosas, ¿no? Entonces, quizás esto que está saliendo ahorita sí es a raíz de la pandemia. Vemos que estas canastas agroecológicas antes vendían en Quito, por ejemplo, un promedio de 20 canastas por semana. Ahora están vendiendo más de 100, 150 canastas por semana. Es decir, la gente en el aislamiento sí está teniendo otras formas de consumo, pero no necesariamente eso se va a ver representado en los alimentos preparados, ¿no? Entonces creo que la creatividad en lo que haces es fundamental para ir mirando cómo se desarrolla el consumo y cómo la gente también va respondiendo a las necesidades, o nosotros vamos respondiendo a las necesidades de la gente en tanto vamos cruzando por la pandemia, ¿no? Después del aislamiento, yo no sé cómo va a ser tampoco, si vamos a salir a la calle, cuál va a ser la lógica de consumo que tengamos en la ciudad también. La gente va a tener una necesidad de tener espacios de agrupación y no los vamos a poder tener. Entonces, hay que pensar en que, por ejemplo, hemos hablado en que vamos a hacer como caterings a domicilio para que tengas el mismo desayuno que había en Casa Guarni, pero en tu casa. O el almuerzo, lo mismo, pero en tu casa. Como para poder tener estos lugares donde todavía puedes agruparte, pero fuera del espacio público, del espacio de los restaurantes, sino en espacios más íntimos, ¿no? Buenísimo. Vamos entonces, ya nos va quedando tiempo para una sola pregunta más. Les quiero agradecer por toda su interacción, les quiero agradecer por todas sus preguntas. Vamos a ver la última pregunta de nuestra sección de Q&A. A ver, buenos días, le saluda Fernando. Si una persona natural que tiene 500 metros de terreno frente a uno que tiene hectáreas, ¿qué apoyo hay para el que produce poco, pero que le gustaría incorporarse a este proyecto? A ver, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? A ver, si una persona natural tiene 500 metros de terreno frente a uno que tiene hectáreas, ¿qué apoyo hay para el que produce poco, pero le gustaría incorporarse a esta modalidad de cooperativa? Entonces, como el pequeño productor y el gran productor de hectáreas que se asocia, por así decirlo, de manera cooperativa. Pucha, digamos, en el tema del campo hay unos procesos cooperativistas que son mucho más claros que lo que podemos tener en la ciudad, ¿no? Yo hace 2 semanas estuve en Cotopaxi y estuve con el movimiento indígena de allá, con el MIC, y los compañeros están generando espacios de comercio justo, donde los pequeños campesinos pueden ir a a esos espacios, no solamente de comercio justo, sino también de trueque. Creo que las lógicas campesinas son completamente distintas a las lógicas en la ciudad. Eso hay que tener bastante claro. Creo que la producción a gran escala está
completamente ligado al monocultivo y la producción de los pequeños productores es una producción más diversificada. El monocultivo siempre está pensado en las grandes empresas y las producciones diversificadas está pensadas más como en las economías familiares, ¿no? Entonces creo que desde esas dos lógicas, el productor a una escala menor siempre intenta asociarse con sus pares, ¿no es cierto? Vemos que a nivel provincial también hay muchas iniciativas donde las ferias de comercio ahora son cada vez más grandes y ahí es donde la gente comercializa sus productos. Y creo que la dificultad más grande que tienen los compañeros, sobre todo los que hacen una producción diversificada en una escala mucho más pequeña, es que los medios de transporte de sus productos son, digamos, es complejo porque no tienen carro, porque no tienen camión, y eso no les permite sacar sus productos por fuera de la comunidad, ni siquiera la ciudad más cercana. Yo creo que las oportunidades de la comercialización de esto se da desde las propias iniciativas y el propio trabajo organizativo que pueden tener en sus comunidades. Creo que en eso los campesinos, el movimiento indígena, los movimientos campesinos nos dan una lección bastante grande a la gente que vivimos en la ciudad, porque su práctica se da desde el comunitarismo, se da desde un proceso de participación común, desde lo asamblear, y desde ahí desde donde construyen alternativas no individuales, sino colectivas. Entonces creo que en relación a la pregunta, el pequeño, digamos, las economías familiares que cultivan en una escala más pequeña siempre buscan unas alternativas que están más ligadas a lo que la comunidad les brinda como opción, ¿no? Y los otros que están más ligados a un monocultivo siempre están pensando en los supermercados, que es donde tienen su venta mayor, y inclusive procesos de exportación, ¿no? También hay que mirar el tema de los usos de los químicos. El monocultivo, su fuerte son los paquetes tecnológicos donde hay muchos químicos y los otros están vinculados a tener como formas de producción circular, donde tienen los animales, donde no hay desperdicio, digamos, ¿no? Donde además usan bioles, digamos, todo es más orgánico y con de menor impacto para la salud, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos los participantes por formar parte de este webinar. Espero que la mayor parte de las preguntas y los comentarios haya sido resuelta. Por cualquier cosa, si tienen alguna duda o consulta, le vamos a pedir a Luis que nos deje su correo en el chat para que puedan ustedes escribirlo en caso de que su pregunta o su duda haya quedado en el tintero. Antes de despedirnos, quisiera pedirles que hagamos un pequeño ejercicio. Quisiera que a través de sus redes sociales de preferencia, ya sea Facebook, sea Twitter o sea Instagram, nos ayuden compartiendo qué aprendieron de este webinar y qué herramientas se llevan. Cuéntanos a través del hashtag Impacto Comunidad Virtual. De igual manera, quería invitar a todos los miembros de nuestra comunidad virtual, a todos nuestros coworkers de oficina y coworkers de espacio compartido, a que con sus credenciales de Nexus ingresen a www.impacto.net/eventos y se vayan a su panel de mensajes. Ahí van a encontrar el link para la sesión privada con Luis una vez que terminemos este webinar. De igual manera, quiero pedirle a todos los presentes un poco de atención respecto a nuestra membresía de comunidad virtual, la cual se paga mensualmente y te permite acceder a todas las sesiones privadas luego de cada webinar y de igual manera a la grabación de los webinars de su interés. Aparte de un acceso a Cloud Working, es decir, una red de coworking con más de 750 miembros. Quisiera agradecer a nuestros sponsors por siempre apoyar estas iniciativas tan lindas y podernos permitir compartir conocimientos de esta manera. Y sin agregar más, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias totales. Muchas gracias, Luis. Por cualquier cosa, a los presentes que aún nos quedan conectados, déjennos su correo para enviarles más información sobre comunidad virtual.